Un niño con síndrome de Down exigiendo sentarse en primera clase a 10.000 metros de altura. El niño acurrucado y aterrorizado gemía y lloraba en la fría cabina de primera clase mientras la adinerada multitud le lanzaba miradas de desprecio. El padre millonario permanecía en silencio, impotente y avergonzado, hasta que apareció una azafata que entró en la zona prohibida. Se arrodilló en el suelo y con un pequeño gesto dejó enmudecida a toda la cabina. ¿Qué hizo ella y por qué se devolvió un cheque de $20,000 arrugado? Es la respuesta que descubriremos al final de esta historia. El rugido de Roberto Castillo desgarró el ambiente cargado de dinero de la primera clase del vuelo internacional. El gordo magnate inmobiliario golpeó con fuerza el Financial Times sobre la mesa, causando que varios pasajeros se sobresaltaran. Su rostro estaba rojo de ira y los pliegues de grasa en su cuello temblaban de manera visible. Daniel Sterling, el hombre de los millones de dólares, el rey de la tecnología, ahora se encontraba acorralado como un perro sarnoso, sin poder hacer nada para controlar la situación que se desarrollaba frente a él. Apretó la muñeca de Leo con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en la pequeña carne de su hijo de 8 años, dejando marcas rojas en su piel delicada. Leo, te lo ordeno, cállate ahora mismo, sisió Daniel entre dientes, mientras un sudor frío le empapaba el cuello de su camisa almidonada de la mejor calidad. Pero Leo no podía escuchar sus órdenes. Su sensible oído, afectado por el síndrome de Down, estaba siendo torturado por el rugido constante del motor a reacción que taladraba su cerebro vulnerable. El cambio de presión le oprimía el pecho, causándole un malestar extremo. No veía a su padre, no podía verlo, solo sentía un terror puro y sin filtrar que lo consumía por completo. ¡Ah, ah, 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 ah! Leo chilló con un sonido agudo, estridente y primal mientras se retorcía frenéticamente. Su pequeño brazo se agitó con fuerza hacia un lado, golpeando la bandeja de cristal de la mesa contigua. ¡Zas! La bandeja salió volando en el aire, desplegándose en una cascada de lujo destruido. Champán de la mejor calidad, caviar negro de Irán, todo se derramó sobre el vestido de seda color crema de la mujer sentada en el asiento 2. Sofía Rojas, la emperatriz indiscutible de la moda en México, se levantó como si le hubiera dado una descarga eléctrica de millones de voltios. Su expresión cambió de sorpresa a furia en cuestión de segundos. ¿Qué demonios es esto?, gritó Sofía, mirando la mancha irregular en el pecho de su vestido como si fuera sangre derramada. Mi vestido, Valentino Salvaje. ¿Sabes cuánto cuesta?, señaló a Daniel con un dedo engalanado con un anillo de diamantes de varios quilates. Sus ojos no mostraban ni pizca de compasión, solo un asco profundo y visible. Parecía que Daniel y su hijo fueran un tipo de bacteria que necesitaba ser erradicada de inmediato del avión. Fue una humillación insoportable en un vuelo lleno de gente de clase alta y privilegiada que nunca antes había experimentado una situación tan vulgar. «Ricardo, ¿dónde está el gerente?», gritó Sofía con la voz quebrada por el asco. «Sáquenlos de aquí ahora mismo». Ricardo se apresuró a llegar. El jefe de cabina, quien normalmente mantenía una sonrisa profesional perfecta, la había perdido por completo. Su rostro estaba pálido como la muerte porque temía más que Sofía Rojas demandara a la aerolínea que a un niño aterrorizado que estaba pasando por una crisis sensorial. «Señor Sterling», balbuceó Ricardo con un botiquín médico en la mano, su voz temblando. «El capitán solicita que controle la situación. Tenemos sedantes potentes o correas de sujeción disponibles». Daniel lo fulminó con la mirada, sintiendo que su corazón se rompía. Sedantes. Correas que consideraban a su hijo una bestia loca que necesitaba ser encadenada como un animal salvaje. La arrogancia repugnante de la élite lo enfurecía, pero se sentía completamente impotente. «¡Fuera!», rugió Daniel, «que nadie lo toque». Pero su rugido se perdió en el aire, débil y sin poder. A su alrededor había miradas frías de todos los pasajeros. Sonrisas de desprecio adornaban los rostros de la gente en la fila de atrás. Un joven empresario levantó sigilosamente su teléfono. El objetivo oscuro apuntaba directamente a la cara de Daniel. Susurró a su amigo con voz llena de sarcasmo y burla: «Haz un live stream. Mira a Daniel Sterling enseñando a su hijo».
hijo. Qué patético. Una de esas historias de millonarios tan tragicómica que será la noticia candente de mañana en todas las redes sociales. Daniel lo escuchó todo. Su honor, su carrera, su imagen perfecta, todo se hizo añicos en ese momento. Leo se debatió con más fuerza, su cuerpo pequeño convulsionándose. Le sobrevino un espasmo estomacal intenso, arcadas. Un chorro de líquido agrio y acre salió disparado directamente sobre el traje Brioni, hecho a medida de Daniel. El vómito escurrió por sus relucientes zapatos de piel de cocodrilo. Se extendió por la alfombra de lana de oveja de primera calidad. Un olor nauseabundo se levantó al instante, intenso y ahogante, invadiendo todo el perfume Chanel que flotaba en el aire y penetrando en la lujosa burbuja de la élite. Daniel se quedó completamente inmóvil. La suciedad de su hijo manchaba su camisa blanca impecable, sus manos limpias, su reputación completa. Toda la cabina de primera clase contuvo la respiración en un silencio ensordecedor. Luego estalló la indignación de manera simultánea. ¡Qué asco!, gritó Roberto Castillo mientras se tapaba la nariz con un pañuelo y lo tiraba al suelo como si fuera contaminado. ¡Qué porquería! No entiendo cómo primera clase puede aceptar a este tipo de pasajeros indeseables. ¡Echen luz!, gritó Sofía Rojas con la voz quebrada por el asco que le causaba la situación. No voy a respirar el mismo aire que esta gente, declaró con absoluta certeza. ¿Qué clase de aerolínea es esta?, preguntó sin esperar respuesta. Es una humillación para todos los presentes. Ricardo retrocedió tapándose la boca, mirando a Daniel como si fuera un montón de desechos que necesitaba ser limpiado por el personal de mantenimiento. Miró a los otros pasajeros viendo cómo susurraban entre ellos, se reían entre dientes y señalaban a Leo con dedos acusadores. Una mujer con un collar de perlas se rió, cubriéndose la boca con un pañuelo, y le dijo en voz baja a su acompañante que este niño no tenía modales y parecía que tenía problemas graves. Daniel agachó la cabeza, incapaz de mirar a su hijo o a cualquier otra persona. Se sentía completamente desnudo en medio de una jauría de lobos hambrientos. El dinero en su cuenta bancaria no lo salvaba. El poder no lo salvaba. Era un millonario, pero en ese momento, en medio de ese ataúd de oro suspendido en el cielo azul, era más despreciable que un mendigo humillado sin piedad. Una voz resonó cuando la situación parecía estar llegando a su punto más álgido. No fuerte, no áspera, pero era firme y sólida, como el golpe de un martillo sobre un yunque cortando el caos. Sara, la asistente de la sala VIP, la mujer a quien Daniel había lanzado $300 en efectivo en la puerta del avión solo para que le cargara la bolsa y vigilara al niño mientras él atendía unas llamadas de negocios importantes. La chica a quien hasta ahora había ignorado por completo en su arrogancia millonaria. Sara salió del área de la cocina, no miró a Ricardo, no miró a Daniel, tampoco se dignó a mirar a los pasajeros de primera clase que se tapaban la nariz o susurraban burlonamente sobre la escena. Sus ojos se fijaron únicamente en Leo con una compasión que cambiaría todo. Se dirigió a la zona de contaminación sin hesitación, descalza porque se había quitado sus zapatos baratos del uniforme. Sus rodillas tocaron directamente el suelo, justo al borde del charco de vómito. No frunció el ceño ni hizo una mueca, como si el fuerte olor nauseabundo no existiera en su universo. Sacó de su delantal un paño blanco y limpio. No lo usó para limpiar el suelo, lo usó para proteger la mente frágil del niño. Con suavidad, pero con firmeza, Sara cubrió la cabeza de Leo con el paño, ocultando sus ojos desorbitados por el pánico, bloqueando las luces LED del techo que parpadeaban constantemente y sobrecargaban el cerebro sensible del niño. El mundo de Leo se oscureció completamente y la mano áspera de Sara, con las callosidades de una trabajadora de verdad, se posó en el hombro del niño, firme, constante. Luego empezó a golpear rítmicamente. Su dedo índice golpeó el borde de la bandeja de plástico rígido del asiento. Toc, toc, pausa, toc, toc. Un sonido seco regular, repetitivo como un latido cardíaco constante. No era ruidoso, pero tenía estructura. En medio del desorden, del rugido del motor,
las maldiciones, los vómitos. Ese sonido era lo único que tenía orden en el caos absoluto. Leo dejó de gemir. Su cuerpo rígido bajo el paño blanco comenzó a relajarse un poco. Su agudo oído captó ese ritmo familiar que parecía conocer de algún lugar profundo de su ser. Sara se inclinó muy cerca de Leo, sin importarle el olor de la ropa de Daniel que le llegaba a la cara. Empezó a tararear una antigua nana mexicana en su voz grave y ronca. La melodía vibraba al ritmo de los golpes de su mano. No era un canto para una actuación profesional, era el sonido de una calma primordial que viajaba desde tiempos antiguos. Daniel la miró desde arriba, completamente inmóvil. Vio los hombros de Leo dejar de temblar. Los chillidos agudos desaparecieron reemplazados por una respiración agitada que intentaba seguir el ritmo de los golpes constantes. Sara metió la otra mano en la bolsa de hielo que rápidamente había tomado del carrito de bebidas. La envolvió en una capa gruesa de papel de seda con cuidado. «Tienes mucho calor», susurró, no con un tono infantil falso, sino con la voz de alguien que hablaba con un hombrecillo respetable. «Tienes la cabeza muy caliente. Vamos a enfriarla». Aplicó la bolsa de hielo en la nuca de Leo, justo en el punto Feng Fu. El suave choque térmico hizo que el sistema nervioso de Leo se sobresaltara, interrumpiendo el ciclo de pánico en su cerebro de manera efectiva. El niño se estremeció, respirando hondo en respuesta. «Sopla», susurró Sara, acercándose a la oreja del niño, exhalando un soplo largo y constante. Leo la imitó por reflejo puro. El aliento salió de sus pulmones. La atención del pánico también desapareció. Sara bajó lentamente el paño blanco de los ojos de Leo, revelando un rostro manchado, pero ya no deformado por el miedo. Sus ojos, que antes estaban inyectados en sangre de locura, ahora estaban abiertos, claros, mirando fijamente a la extraña que estaba arrodillada frente a él con una serenidad inexplicable. «Hola», sonrió Sara, una sonrisa que no mostraba los dientes, solo una ligera curvatura de los labios. Sus ojos marrones oscuros brillaban con una extraña serenidad que calmaba el alma. Extendió la mano frente a Leo con invitación clara. «Dame 5», al ritmo que ella palmeaba su propia mano con regularidad. Leo dudó. Su pequeña mano manchada con un poco de suciedad se levantó temblorosa, palmada. El niño palmeó la mano de Sara con cuidado. «Muy bien», dijo Sara con voz firme y segura. Otra vez, toc, palmada, toc, palmada. Solo tardó exactamente 2 minutos. El monstruo que Daniel no podía controlar, que Ricardo quería atar, que toda la cabina de primera clase quería echar, ahora estaba sentado en silencio, completamente concentrado en el simple juego de chocar las manos con una azafata desconocida que había aparecido como un ángel en el momento de mayor necesidad. El rugido del motor del avión continuaba. La presión seguía cambiando a medida que el avión ganaba altura en el cielo. Pero a Leo ya no le importaba nada de eso. Su mundo se había reducido al ritmo constante de las palmas y los tranquilos ojos marrones de Sara que lo miraban con amor genuino. Toda la cabina de primera clase estaba en absoluto silencio. Nadie se atrevió a decir una palabra porque habían sido testigos de algo que no podían explicar racionalmente. Daniel Sterling sintió como si alguien le hubiera sacado toda la columna vertebral de su cuerpo. Se quedó allí con su traje de $1000, hecho jirones y apestando. Miró a Sara de una manera que nunca había mirado a nadie antes. Ella seguía arrodillada allí, en el suelo sucio, que él ni siquiera se atrevía a pisar. Estaba sujetando la mano pegajosa de su hijo sin el menor asco, sin la menor duda en su expresión. Una sensación de ardor se extendió por el pecho de Daniel. No era gratitud, todavía no era vergüenza completa, una vergüenza que le quemaba el alma de manera profunda. Él era el padre de ese niño, tenía un patrimonio neto de 9 cifras, podía mover el mercado de valores con un clic de su dedo, pero no podía hacer que su hijo dejara de llorar en momentos de crisis. Había usado su poder, su dinero, sus órdenes autoritarias. Había fallado miserablemente en lo más importante, y esta chica, una empleada cuyo nombre ni siquiera recordaba cuando la contrató hace horas, alguien a quien Ricardo consideraba una subordinada inferior y despreciable. Ella lo había logrado con solo una toalla y sus propias manos trabajadoras.
Leo apoyó la cabeza en el hombro de Sara, un acto de confianza absoluta que rara vez le daba a Daniel cuando tenía una crisis profunda. Sara levantó la cabeza por primera vez después de todo. Sus ojos se encontraron con los de Daniel. No había sumisión de empleada, no había miedo al poder. En sus ojos solo había una inquietante calma. Ella vio su lamentable estado, su impotencia completa, como si hubiera visto a través de su fachada de riqueza para encontrar a un hombre vacío por dentro. Ella no dijo nada. Se dio la vuelta y siguió dando palmaditas suaves en la espalda de Leo, rítmicamente, con paciencia infinita, palmada, palmada. Ese suave sonido de palmadas resonó en el lujoso espacio como un juicio silencioso para todos los presentes en la cabina de primera clase.